Dios les bendiga, hermanos. Nuevamente nos podemos ver a través de este medio para tener nuestro estudio, nuestro culto de estudio en este día, y damos gracias a Dios por ello. Vamos a iniciar con una oración. Vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Señor, en estos momentos te agradecemos por la vida que tú nos das a cada uno de nosotros, por el cuidado que has tenido de nosotros, de nuestras familias y de toda tu creación. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, por tu sustento que nos das en cada día. Señor, seguimos poniéndonos en tus manos para que tú, Señor, sigas transformando nuestra vida mediante tu palabra. Señor, que al estudiar tu palabra en esta hora, nuestra vida, Señor, siga siendo bendecida, siga siendo, Señor, confrontada y así llevada al crecimiento que tú quieres que tengamos. En tus manos, Señor, nos ponemos, que en esta hora todo lo que hagamos sea bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Por Cristo Jesús te lo rogamos humildemente. Amén. Hermanos, vamos a cantar este himno, Fuente de la Vida Eterna, y ahí lo podrán ver en su pantalla. Vamos a cantar este himno. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio ser. Hermanos, vamos ahora a pasar a nuestro estudio y les voy a invitar a que tengan a la mano su Biblia para que de esta manera vayamos revisando cada una de las porciones que vamos a ir estudiando. Hoy nos corresponde estudiar el capítulo 44 de Isaías, así es que, hermanos, tengan ahí abierta su Biblia en esta porción de Isaías, repito, capítulo 44. Estudiaremos todo el capítulo en esta ocasión. Y vamos a empezar con la primera parte, que corresponde a los versículos del 1 al 5, que nos habla acerca de esta bendición del Espíritu. Y voy a pedirles que ustedes lo puedan ver ahí y lo puedan seguir esta lectura. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Porque yo derramé agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación
y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierbas como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob. Y otro escribirá en su mano, a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Bien, hermanos, vamos a hacer mención, a recordar un poco lo que se mencionaba al final del capítulo 43, donde se da una sentencia pues muy severa en este versículo 28 del capítulo 43, y que dice, por tanto, yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. Y bueno, aquí se nos presenta al pueblo de Israel sumido en esta pues maldición, en este oprobio, y es llamado anatema. Recordemos que el anatema era aquella persona que se condenaba a muerte por la idolatría que se hacía en nombre de Jehová. Esto lo menciona ahí en Deuteronomio, el capítulo 13. Y bueno, este versículo 28 del capítulo 43, pues describe esta situación difícil que el pueblo de Israel tuvo que pasar durante el periodo del exilio y después también a lo largo del post-exilio, cuando son regresados a Jerusalén durante el periodo del rey Ciro. Y bueno, todo esto fue una etapa difícil y aquí se menciona esta situación. Y bueno, vemos cómo el pueblo de Israel va sumiéndose en una degradación que se manifiesta en los versículos, en el capítulo 42, Isaías 42, los versículos 18 al 25, donde se habla de pues esta ceguera y sordera del pueblo de Israel. También se menciona en el capítulo 43, versículos del 16 al 21, de una manera metafórica, sobre su situación de desierto. Y finalmente lo que ya hemos mencionado hace un momento, este versículo 28 del capítulo 43, donde el pueblo se convierte en anatema. Y bueno, este mismo pueblo que cada vez iba en cierta forma hundiéndose más y más, cayendo cada vez más y más, este pueblo es transformado por Jehová, así como ya hemos visto como ahí en el capítulo 42, en el versículo 18 al 25, donde se habla de este pueblo ciego, ahora se transforma en una comunidad que hablará, que proclamará la gloria de Jehová. Esto lo podemos ver ahí en el capítulo 43, versículos del 1 al 7. Este pueblo, pues, que había sido humillado, avergonzado, será transformado en un pueblo orgulloso que pertenece a Dios. Y esto es lo que vemos ahora ya en lo que hemos leído en estos versículos del 1 al 5. Esta expresión ahí con la cual inicia este capítulo, que dice ahora, establece el contraste entre lo que se ha mencionado en el capítulo 43, la última sección, versículos del 22 al 28, y ahora se contrasta porque aquí en estos versículos del 1 al 5, este capítulo 44, pues se habla de que ahora este pueblo se encuentra en una relación privilegiada delante de Jehová. Pasa de ser un pueblo maldecido, un pueblo anatema,
a ahora un pueblo que recibe abundantemente los privilegios de Dios. Y bueno, esta es la misericordia de Dios manifestada en medio de su pueblo, así como con cada uno de nosotros. Aquí podemos ver en esta primera parte que estamos estudiando, los versículos del 1 al 5, una primera sección que está contenida en los versículos del 1 al 2. Y aquí se precisa o se habla de la relación entre Dios y su pueblo. Se menciona, como ya en otras ocasiones se ha hecho también en el mismo libro de Isaías, que Jehová es hacedor, formador, y ahora dice también en este versículo 1, ayuda a su pueblo, elige a Israel para convertirlo en su siervo, y por eso se le denomina siervo mío, como dice ahí en este versículo 1, que dice siervo mío, ¿sí? El tema de siervo aparece ya en el capítulo 41, en el versículo 8, que ya hemos leído. Ustedes pueden ver ahí que ya se menciona este tema del siervo. Y bueno, está relacionado con la elección de este pueblo. Y este título de siervo, entre una de las cosas es que nos habla de la relación privilegiada entre el pueblo y Dios. Y describe también, este es el otro asunto, que significa siervo o que implica el ser siervo, significa también que tiene una tarea que realizar que es encomendada por Dios. Israel, pues, es el siervo porque ha sido elegido por Dios y ha sido elegido por Dios para dar testimonio a las naciones de el obrar poderoso de Jehová y de esta manera señalar que Dios es el único, que Jehová es el único Dios verdadero. Esto es lo que se menciona también en el capítulo 43, versículo 10. Y bueno, el pueblo no ha sido elegido únicamente sin ningún motivo, sino tiene un propósito. Y bueno, ha sido también elegido no por méritos propios, sino solamente por el amor de Dios. Aquí vemos este asunto. Este pueblo no es elegido porque tenga algo bueno, sino simplemente por el amor de Dios. Y esto ya se menciona en Deuteronomio capítulo 7, si gustan buscar en sus Biblias, en Deuteronomio el capítulo 7, versículos 7 y 8, que lo quiero leer, si ustedes ya lo tienen también ahí, lo pueden ver. Deuteronomio 7, del 7 al 8, dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Si es que no ha sido por méritos, y igual para nosotros, no es en base a nuestros méritos, sino solamente al gran amor de nuestro Dios. Como ya lo habíamos indicado al estudiar este capítulo 43, el versículo 1, porque ahí se menciona esta palabra, aparece esta palabra que ya nuevamente se repite aquí en este capítulo 44, donde se habla que Dios es creador. Y este término define la acción divina que inicia el ser de todas las cosas. Pero también este término, este título de Dios puede entenderse como la complementación, es decir, como Dios complementa todas las cosas. Así es que podemos ver aquí en este versículo 2 del capítulo 44, donde dice: así dice Jehová,
hacedor tuyo, ¿sí? Este término hacedor es una palabra que también es sinónimo de crear. Por eso formar, hacedor es lo mismo, es un término sinónimo. Y bueno, en el contexto del capítulo 43, versículos del 1 al 7, y en este capítulo 44, del 1 al 5, Jehová es hacedor de Israel porque establece con su pueblo una nueva relación, y una relación donde se tiene grandes beneficios para a su pueblo. Así es que, pues como ya lo hemos mencionado, este pueblo, de ser un pueblo ultrajado, de ser un pueblo maldecido y que pasa por oprobio, ahora se convierte en un pueblo que proclamará la actuación liberadora de nuestro Dios, como lo podemos ver aquí en esta parte. Bueno, la palabra hebrea para formar, que aquí se menciona en este versículo 2, describe la tarea de Dios, que dice también ahí en esta porción de ese versículo 2, que dice, el que te formó desde el vientre. Nos menciona que Dios, como una madre con su hijo en el seno materno, le va dando forma, así también el pueblo de Israel. Esta es una imagen pues muy innovadora y que presenta a Dios como madre. Regularmente nosotros lo relacionamos más con la figura de un padre, pero aquí se habla de la figura de una madre, y que de esta manera dice cómo va formando a su pueblo, como la madre que en su vientre va formando a su bebé, así también el pueblo de Dios va siendo formado en este cobijo, en este vientre, bien cuidado, ¿verdad? Porque un bebé pues está bien cuidado en el vientre de la madre. Ese es el significado, ese es en esencia el mensaje a través de esta figura que se nos presenta de este pueblo que va siendo formado como en el vientre de una madre, ¿sí? Y también aquí se menciona el término ayudar. Ahí en este versículo 42, como ustedes lo pueden ver, ahí se habla de hacedor tuyo, el que te formó del vientre, el cual te ayudará, dice también, ¿sí? Y pues aquí también se habla de la tarea de Jehová, que guardará a su pueblo y que combatirá a esos ídolos que de esta manera pues estaban causando un daño al pueblo. Mientras el Señor ayuda a su pueblo, los fabricantes de los ídolos se auxilian mutuamente para impedir que las imágenes idólatras puedan tambalearse. Esto lo veíamos ya anteriormente en el capítulo 41, de cómo son los mismos creadores, los artesanos de estas imágenes, los que hacen que en la imagen no se caiga. Sin embargo, aquí Dios se presenta de una forma totalmente diferente. No necesita que nadie lo ayude, sino al contrario, Él va a ayudar a su pueblo. Este es lo importante para nosotros. Dios es quien nos ayuda, no nosotros quien vamos a ayudar, como lo que sucede en esta parte o en esto que se menciona acerca de los ídolos. Ahora, pasamos a la siguiente sección, que son los versículos al final del versículo 2 hasta el 4, y donde se especifica la acción de Dios en favor de su pueblo. Y bueno,
aquí seguimos viendo que Dios se dirige a su pueblo con una especial estima y ahora lo llama Jerusum. Y el término Jerusum es una designación que se daba en el ámbito familiar, ¿sí? Esto ustedes lo pueden ver en Deuteronomio, el capítulo 32, versículo 15, ya se menciona ahí el término Jerusum. Y que de esta manera se confronta, se contrapone, se compara la identidad pecadora de Jacob, ¿sí?, con esta nueva palabra que designa como pueblo, como justo o recto. Porque la palabra Jerusum significa justo o recto, y decía en contraposición con el título de Jacob, el sustantivo Jacob, que recuerdan ustedes, Jacob significa el que suplanta o el que engaña. Esto lo podemos ver ahí en Génesis 27. Así es que Dios trata al pueblo de una manera muy especial, aunque este pueblo le ha ofendido una y otra vez. Sin embargo, aquí le muestra su amor y le asegura, le da ese ánimo diciéndole: no temas, como ahí se menciona ya en este versículo 42. Ahora, el pueblo, que como ya hemos dicho, había sido maldecido, había sido ultrajado, y que aparece como de una manera en la cual se relaciona con un sequedal y tierra árida, perdón. Esto ahí lo vemos en este versículo 3 de este capítulo 44, ¿sí? Eso, así era este pueblo, como tierra árida, ¿sí? Y ahora se habla de que este pueblo es transformado, ¿sí? Y se presentan estas imágenes. Ahora es el agua derramada. Esto es lo que ahí podemos ver en este versículo 3. Dice: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida, ¿sí? Y dice también más adelante: mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, ¿sí? El agua simboliza el Espíritu de Dios. Y el Espíritu, pues, es una bendición que transforma la tierra seca. La tierra seca es símbolo de este pueblo que estaba, pues, pasando por una situación muy difícil, pero que ahora lo transforma en una arboleda, en un bosque. Y esto es una metáfora de este pueblo convertido que ahora crece junto a las corrientes de agua, que esto simboliza también la presencia de Dios en medio de su pueblo. El pueblo que era débil, como ya veíamos anteriormente, que también aquí se menciona como la hierba, ¿sí? Ahora se transforma gracias al Espíritu Divino, se transforma en un pueblo fuerte que es representado como una arboleda, un bosque. La transformación de Israel que se menciona aquí en estos versículos nos recuerda la metáfora de la regeneración de esos huesos secos gracias al derramamiento del Espíritu narrada en Ezequiel capítulo 37. Israel durante el desierto y el post-exilio era un pueblo, como ya dijimos, un pueblo ciego, era representado como un desierto, una nación ultrajada, y diríamos, de acuerdo a Ezequiel, como un montón de huesos secos.
la inclinación a la idolatría era lo que los había sumido en esta sordera, en esta aridez, de tal manera que fueran llamados anatema, y también que los llevaba a la muerte, como podríamos pensar de acuerdo a Ezequiel 37. Pero el perdón de Dios se simboliza de esta manera como una nueva creación, ¿no? Se habla de esta nueva creación, convirtiendo a este pueblo deshecho ahora en un pueblo que será testigo de las obras de Dios, y que también será un camino, será una arboleda, como ya lo hemos mencionado aquí, y un pueblo vivificado, el cual se convertirá en este siervo que manifestará a todas las naciones la gran acción redentora de Dios. El Nuevo Testamento recoge este tema del agua como refiriéndose al Espíritu, y que transforma a quienes creen en Jesucristo. Así es que esto es lo que se menciona en el Nuevo Testamento ya. Ahora, la tercera sección se refiere a la situación del pueblo transformado, el versículo 5, ¿sí? Y que ahí podemos ver este versículo 5 que dice: este dirá, yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá en su mano a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. ¿Sí? El pueblo, pues ahora pertenece a Dios, y se dice que este pueblo, el mismo pueblo dirá: yo soy de Jehová, y se llaman por nombre de Jacob. Y dice también que llevarán la señal en sus manos, esa señal de pertenencia a Jehová. Era un tatuaje propiamente que se hacían en las manos, que esto era algo muy propio de la liturgia pagana o de otros pueblos, donde esta gente se tatuaba ciertas partes del cuerpo y de esta manera significaba o representaba una pertenencia. Aquí se habla de que lo hacen, pero para manifestar que pertenecen a Dios. Ya en el Apocalipsis también se habla de esto, ¿verdad? Cuando se refiere a la marca de la bestia en Apocalipsis capítulo 13. Y bueno, aquí se habla de esto que el pueblo hace para manifestar que pertenecen a Jehová, y que de esta manera lo hacen con alegría. Bien, ahora veamos esta siguiente sección, que son los versículos 6 y 8, y que nos habla de que Dios es el único. Y dice de esta manera: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, fuera de mí no hay Dios. Y quien proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncieles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte no conozco ninguno. Bien, en los versículos anteriores hemos visto que se describe esta regeneración del pueblo de Israel. Así es que con esto el pueblo, y así también nosotros que escuchamos la palabra de Dios, debemos reconocer que Jehová es el único Dios, y que por otra parte también se debe denunciar la falsedad de los ídolos, que esto ya lo estaremos viendo más adelante en los versículos del 9 al 20. Así es que la revelación de Jehová como único Dios comienza presentándose bajo el título de Señor
de los ejércitos o Sabaoth, y definiéndolo también como Rey y Redentor de Israel. Es lo que dice ahí el versículo 6. El término Rey señala a Jehová como el único guía de Israel. Y la palabra Redentor destaca el parentesco que tiene entre Dios y su pueblo. Recordemos que este término de redentor, que en hebreo es Goel, representa al familiar, o se habla de que el Goel era un familiar muy cercano que rescataba a uno de sus familiares en necesidad. Así es que aquí también se habla de esta cercanía de Dios para con su pueblo y para con nosotros, que tiene un compromiso de auxiliarnos, de auxiliar a su pueblo y de auxiliar también a nosotros cuando nos encontramos en adversidad. Este es el compromiso que Dios hace a favor de su pueblo. Y también se menciona el título de Señor de los Ejércitos, que es también Sebaot. Y se refería en la época antigua, este término, al dominio sobre todos los astros. Los ejércitos de los cielos. Ese era el término para designar que él era el que dominaba este ejército de los cielos. El texto pues destaca el poderío de Jehová mostrado como pasando revista a todos los astros, a todas las estrellas, y además las llama por su nombre, como se menciona ahí en Isaías 40:26. Con el tiempo, el término Sebaot indicó el poder absoluto de Jehová sobre todo el cosmos y sobre toda la historia. Una vez mencionada la presentación de Jehová como único Dios, comienza una denuncia de parte de Jehová contra su pueblo y le exhorta a reconocer que es exclusivo de Dios. Dice el Señor: yo soy el primero y el último, fuera de mí no hay ningún Dios. Ahí en el versículo 6. Los términos primero y último concretan el señorío de Jehová sobre la historia. Antes de que existiera alguien, existía Jehová. Y cuando la historia termine y concluya, continuará existiendo Jehová. Pues la existencia divina traspasa la noción del tiempo que tenemos como personas. El poderío de Jehová sobre el cosmos y la historia pues carece de comparación con los supuestos poderes idolátricos, ¿sí?, que se menciona ahí en el capítulo 41, que ya lo hemos visto. Por eso Dios pues en cierta forma incita mediante una pregunta retórica a que quién puede disputar con él. Y bueno, nadie responde, y el silencio es un reconocimiento de este poderío de parte de Jehová. En el libro de Deuteronomio concreta la identidad de Jehová expuesta en este versículo 6 y dice así, capítulo 32, versículo 39. En la primera sección de este versículo 39. Y no hay dioses conmigo, y yo hiero y yo sano. El pueblo herido, es decir, sordo y ciego, y también representado como un terreno árido, desértico, recibe la restauración divina que se simboliza a través del agua derramada sobre esa tierra seca. Jehová, mediante un segundo argumento, atestigua su exclusividad divina, y dice ahí en este versículo 7 del capítulo 44: ¿y quién proclamará lo venidero y declarará y lo pondrá
en orden delante de mí, como yo hago desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Este texto pues nos muestra cómo Jehová anunció el porvenir, anuncia que llegará este rey Ciro y manifiesta después también la conquista de Babilonia y el regreso de los deportados a Jerusalén. En contraste, estos ídolos son incapaces de anunciar algo, incapaces de actuar, y también ahí lo dice el versículo 29 del capítulo 41, son nada, ¿sí? Ahora, Jehová se define a sí mismo como fuerte, es lo que vemos ahí en el versículo 8, que dice que Él es el fuerte, si no hay fuerte. Esto también se puede traducir como roca. Fuerte o roca es la manera en que se puede traducir esta palabra en hebreo. Así es que Dios es la roca sobre el cual el pueblo de Israel puede edificarse como pueblo de Dios. Mientras los ídolos son incapaces de sostener a nadie, sin embargo, Dios es una roca. Es alguien fuerte que puede sostener. El término roca, que en Deuteronomio 32 también se menciona, 32:4, dice de esta manera, la sección B de este versículo: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Bueno, aquí advierte que solo el hombre que se apoya en Dios puede dirigir su vida de una manera adecuada. Con este texto se está afirmando que Dios es el que traza un camino de justicia y que también encamina al pueblo, a los hombres, hacia ese camino que traerá armonía y rectitud. Quien recorre este camino de justicia, quien anda en este camino de justicia, de rectitud, va a reflejar el orden que Dios desea para todo su universo. Cuando nosotros nos apoyamos en la roca, en Él, se deja entonces de vivir bajo este dominio de los ídolos. Y así lo exponía la profecía a Damasco, que se menciona ahí en el capítulo 17, versículo 10 de este libro de Isaías. Dice: porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio, por tanto sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmientos extraños. Dios es la roca, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro defensor, y que no nos suceda como este pueblo que menospreció, que despreció al Señor, que despreció esa roca y lo llevó a su destrucción. En resumen, podemos decir que el contenido de este versículo 8 del capítulo 44 pues nos exhorta a depositar nuestra confianza en Jehová. Ahora la sección de los versículos del 9 al 20, que es una burla contra la idolatría. Dice así estos versículos del 9 al 20: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntaron, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza,
trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ellos con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua, se desmaya. El carpintero tiende la regla, la señala con almagre, la labra con los cepillos, le da figura con el compás, los hace en forma de varón o semejanza de hombre hermoso, pero para tenerlo en casa. Corta cedros, toma cipreses, encinas que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y tomar de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adorna. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne. Prepara un asado y se sacia, después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, hace carne y la comí, haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un trozo de árbol, de cenizas se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga: no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Bien, en los versículos anteriores se ha asentado esta exclusividad divina y que ahora el tema en estos versículos del 9 al 20 pues es una burla, una sátira sobre la falsedad de los ídolos. El contenido de esta porción que ya hemos leído aporta todos estos argumentos en contra de la falsedad de los ídolos. Pero todo esto se describe en un lenguaje sarcástico. Se habla de la construcción de estos ídolos, del afán de estos artesanos y también de la torpeza de estos que adoran a estos ídolos. Así es que se hace una ridiculización de esta idolatría con el fin de que el pueblo también repudie a todos estos ídolos falsos. El inicio en esta burla, en esta sátira, comienza diciendo que todo esto es vanidad, es decir, también es algo sin sentido, está vacío, ¿sí? En todo esto que se da dentro de este proceso de construcción de las imágenes, la adoración a estas imágenes, todo es algo que es sin sentido, que está vacío. Este término vacío, ya lo hemos mencionado también, se refiere a esta relación que se indica que está fuera de Dios. En el libro de Génesis, cuando se habla de la creación, ahí en el capítulo 1, también se habla de que la tierra estaba vacía, es decir, estaba totalmente sin ninguna intervención de Dios, ¿sí? Y aquí es algo semejante, ¿sí? Estos creadores de ídolos están vacíos, estos ídolos están en cierta forma sin ningún sentido, son vanidad. Así es que una vez que se ha hablado de esta falsedad de estos ídolos, de la idolatría, en los versículos 10 y 11 también se remarca la vergüenza, una gran contradicción
de quien deposita toda su confianza en esos ídolos, porque ese ídolo es más que un simple objeto hecho con las manos, con herramientas, hecho con herramientas de hombres, ¿sí? Es el hombre quien hace y quien controla ese ídolo. Es por eso que no hay nada que pueda hacer ese ídolo por sí mismo. Así es que, ¿cómo podrían los ídolos hechos por los hombres, pues, salvar a los hombres? Esta sería la pregunta en base a esto que hemos leído aquí. Un ídolo nunca puede llegar a ser Dios. Otra razón por la cual los ídolos son una contradicción es que la madera utilizada para fabricar ídolos es la misma madera que los hombres utilizan para hacer fuego que les caliente y que también les ayude para la preparación de sus alimentos. Si un leño que es para el fuego, no porque ahora se le ha dado una forma, se ha tallado, se ha trabajado y se ha cubierto de oro, ¿podría acaso por ese simple hecho ser un Dios? Definitivamente no. Simplemente pues es una madera y seguirá siendo pues una madera. Que los hombres hacedores de ídolos sirvan a esos pues ídolos es una terrible contradicción de acuerdo a lo que aquí nos presenta, y que pues sin duda trae una vergüenza para estas personas. En último lugar, el contenido de esta porción, los versículos del 18 al 20, también describe la incapacidad salvadora de estos ídolos y por consiguiente la frustración que trae a estos seguidores o devotos de estos ídolos. La idolatría es consecuencia de una pues necedad, y esta se debe a la ambición personal que desvía los pensamientos y destruye la sabiduría de las personas. Como resultado, solo trae un gran vacío al corazón que confunde al hombre para que piense en un árbol como si fuera pues un dios. No se da cuenta que sus ramas, sus troncos son leña para el fuego, y piensa en tallar y creer que ahora por haberlo tallado es un dios. Este pensamiento necio había entrado en el pueblo de Israel y los había contaminado. Los israelitas pensaron que la madera podía ser pues no solo leña, sino también un dios. De la misma manera pensaron que Dios era alguien que podían utilizar a su propio gusto, y entonces aquí nos habla de cómo estas personas, este pueblo, trataron a la creación como si se tratara de un creador, y al creador lo tratan como una creación. Y esto es un hecho abominable, un hecho que quebranta el orden divino y que es totalmente desagradable a Dios. Si es que el daño provocado por la idolatría es muy profundo. La idolatría nos aleja de Dios. Y esto pensémoslo, hermanos, cuando nosotros también caemos en esa idolatría, nos estamos alejando de Dios, nos estamos confundiendo. Y todo esto nos lleva a una perturbación de nuestra razón, ¿sí? Nos lleva a caer en una necedad, y esto va provocando toda esta destrucción, todo este problema en medio del pueblo. Y así es que lo mejor es refugiarnos en el Señor, que es nuestra roca, como lo diría el evangelista Mateo, que esa roca que sostiene esa casa, que protege de cualquier adversidad, y que por el contrario no caigamos en esta idolatría que se asemeja a esa casa que es edificada sobre la arena, de acuerdo a lo que también menciona el Evangelio de Mateo capítulo 7.
Bien, ahora esta parte, que son los versículos 21 al 23, que nos menciona, dice ahí: acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú. Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosques y todo árbol que en él está. Porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Bien, como ya hemos visto, el contenido de los versículos 21 al 23, pues nos expone, en primer lugar, la relación personal entre Jehová y su pueblo. En segundo lugar, también nos recuerda o se nos menciona el perdón que Dios derrama sobre su pueblo. Y en tercer lugar, se muestra cómo Jehová no olvida a su pueblo. El pueblo de Israel había caído en esa necedad y había perdido la capacidad, recuerden ustedes, esta capacidad de discernir entre una madera tallada y Dios. Dios le muestra su fidelidad a pesar de todo esto y lo llama como siervo mío eres tú. Y se le proclama que este pueblo no debería estar postrado ante sus dioses, sino que debería estar cumpliendo la voluntad de Dios. Así también, hermanos, con nosotros se nos recuerda que no debemos estar sumidos en la idolatría, confiando en otras cosas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. El verbo volver significa también convertirse. Dios demanda la conversión del pueblo, manifestándose en un rechazo de la idolatría y de esta manera retornar a Dios. Dios declara: yo te formé, siervo mío eres tú, dice el versículo 21, y dice: Israel, no me olvides, ahí al final de este versículo. Y habiendo proclamado el perdón y la redención que ahí se nos menciona, los invita pues a que nuevamente le sigan, que estén con él. Y todo esto, hermanos, porque uno pudiera decir, bueno, después de tantas cosas que han hecho, ¿cómo es posible que Dios nuevamente les llame a regresar con él? Bueno, pues es la infinita gracia de Dios, el gran amor de Dios, quien perdona los pecados y decide salvar a su pueblo. El término también que ahí se menciona de recordar no se refiere únicamente al hecho de almacenar datos en la memoria. El sentido de esta palabra implica una decisión de poner en práctica lo que se ha aprendido. Por eso, hermanos, cuando nosotros se nos llama a recordar, es no solo, como ya mencionaba, acumular todos esa información, sino poner en práctica lo que hemos aprendido, y se nos impulsa entonces a repudiar la idolatría y a seguir firmemente a nuestro Dios. En el versículo 23 se presenta un breve himno, algunos así lo catalogan como un himno, que viene a coronar toda esta narración del combate victorioso de Dios contra los ídolos. Este himno invita a toda la creación a ensalzar la actuación grandiosa de Dios. La grandeza de Dios se ha manifestado bajo tres aspectos: en la derrota del supuesto poder de los ídolos, que se menciona ahí en el capítulo 41, también en la demostración del señorío divino sobre la historia, mencionado también en el capítulo 41, y en la redención y creación de Israel, mencionado en el capítulo 43.
Este himno refiere el júbilo de las montañas junto a la alegría de los bosques y de todos sus árboles. La mención de la montaña junto al bosque y sus árboles indican el júbilo de la creación por las proezas de Jehová. La cita de esto que se menciona del bosque y los árboles es una alusión a las naciones que contemplan las maravillas realizadas por Dios en favor de su pueblo. En definitiva, la hazaña de Dios estriba en haber redimido a su pueblo de las garras idolátricas y también en la decisión de revelar su gloria a la nación que ahora ha sido liberada. El término gloria aplica a Jehová y es un sinónimo de la presencia divina. De ese modo, Israel se convierte en el siervo de Dios, pues manifiesta a las naciones la presencia de Jehová. Ahora esta sección, los versículos 24 al 28, donde nos habla que Dios es el creador del mundo y Señor de la historia. Dice así estos versículos del 24 al 28. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo sobre los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén serás habitada y las ciudades de Jerusalén reconstruidas serán y sus ruinas reedificaré, que dice a las profundidades secaos y tus ríos haré secar, que dice a Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. El texto entonces comienza remarcando la autoridad de Jehová y lo hace pues aludiendo a estos títulos que ya hemos mencionado. Jehová es Redentor y también el que forma al pueblo desde el seno materno. Bien, se menciona este título de yo solo y que manifiesta que Él solo ha hecho todo este universo. Dice que ha extendido los cielos y también así la tierra. Él es el que ha hecho, Él solo. No hay alguien más, no hay otros dioses, no hay alguien más, sino solo Él. Así es que la expresión yo soy señala pues de nuevo esta identidad de Jehová que ya también se ha mencionado en Éxodo capítulo 3, del señorío sobre el universo, y de esta manera se confirma la falsedad de los ídolos y de la falsedad también de sus mensajeros, de sus agoreros, de sus adivinos. Y bueno, este tema en cuanto a la refutación de la idolatría también es algo que menciona el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 1:20, donde dice ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Así es que el apóstol Pablo confronta la sabiduría del mundo con la sabiduría cristiana que supera la inteligencia del hombre. Afirmando el señorío divino sobre el universo y la historia, el profeta confirma la capacidad de Jehová para actuar en favor de su siervo y sus mensajeros en bien de Jerusalén y en contra de sus adversarios. Lo que ahí podemos ver en estos versículos 25 al 27. La palabra mensajeros alude a los mediadores de la intervención, a los comunicadores de esta intervención de Dios en medio de la historia. Aquí se puede considerar a los profetas, ellos eran estos mensajeros. Y la salvación, así es que se realizará mediante esta proclamación de la palabra de Dios y también su cumplimiento. Dios anuncia a sus siervos las obras que Él va a realizar, lo cual ellos anunciarán, y con el poder de su palabra comienza a redimir a su pueblo. El texto dice, yo,
ahí el versículo 26 de este capítulo 44, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros. Con estas palabras, primeramente el Señor es el que pone estas palabras y Él mismo asegura la reconstrucción de las ciudades de Jerusalén y la repoblación nuevamente de Judá. Este texto pues nos recuerda la transformación de Sión hasta convertirse en un territorio donde acuden naciones para adorar a Jehová. En contraposición de esta actuación divina en favor de sus siervos, los mensajeros de Jerusalén, aparece por otro lado la destrucción de los adversarios de Israel. Aquí se menciona en el versículo 27 que el Señor es el que evapora esos ríos. Recordemos que los ríos simbolizan a los adversarios de Israel y que aquí, como se menciona, serán evaporados. Babilonia pues era uno de esos enemigos del pueblo de Israel y que ahora serán evaporados por el poder de Dios. Dice ahí en el versículo 27 que con este imperativo, secaos, y esto también nos recuerda la ocasión en que Dios secó el mar Rojo y que de esta manera el pueblo pudiera cruzar y ser libre de Egipto. Jehová eligió a Ciro para salvar a su pueblo, para nuevamente regresarlos a su territorio. Así también como eligió a Moisés para liberar a su pueblo de la esclavitud. Así es que Ciro, este rey, aparece bajo la designación de pastor. El término pastor constituye la metáfora de la ternura de Dios con su pueblo, y también ahí lo podemos ver en el Salmo 23 y también en el Evangelio de Juan en el capítulo 10. Así es que este libro del segundo Isaías muestra a Jehová con esta imagen de pastor que lleva en brazos a las ovejas, ahí en el capítulo 40, versículo 11. Y aquí el Señor convierte a este rey, Ciro, en ese pastor que llevará a su rebaño. Así es que este rey, que era un rey pagano, cumple los propósitos de Dios, el plan de Dios, obedece al plan de Dios y que de esta manera culminará en la reconstrucción de Jerusalén y nuevamente levantar el santuario en este lugar de Jerusalén. Así es que es de llamar la atención que un pagano, un rey pagano, esté siguiendo las órdenes de Dios, esté sirviendo como instrumento para el propósito de Dios. Y esto, hermanos, nos habla de que si aún los bosques, toda la creación obedece a Dios, si aún una persona pagana, considerada pagana, obedece a Dios, pues cuanto más nosotros, hermanos, tenemos que obedecer siempre a nuestro Dios. Hermanos, vamos a terminar con una oración. Señor, gracias te damos porque en esta hora hemos podido meditar en tu palabra, que Señor, tu palabra siga llevándonos siempre por el camino que tú nos marcas y que, Señor, siempre confiemos en ti, que no nos dejemos engañar por ídolos falsos en nuestros tiempos que nos llaman a confiar más en otras cosas que solamente en ti, Señor. En tus manos nos ponemos. Ayúdanos, Señor, para que siempre seamos ese pueblo que, Señor, anuncian tus maravillas, o ese pueblo, Señor, que proclama tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos humildemente. Amén. Hermanos, vamos ahora a recoger nuestras ofrendas y vamos a decir el texto que siempre pues mencionamos para este tiempo de las ofrendas, que se encuentra en 2 Corintios 9:7. Y decimos, hermanos, cada uno dé como lo propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Recojamos, hermanos, nuestra ofrenda y vamos a tener una oración
para que de esta manera consagremos nuestras ofrendas. Oremos, hermanos. Señor, en este momento, estas ofrendas que tus hijos presentan allá en sus hogares, Señor, recíbelas como un testimonio de tu provisión, de tu ayuda en nuestro diario vivir. Señor, gracias te damos por tus bendiciones y que, Señor, estas ofrendas sean multiplicadas para el extendimiento de tu reino. Por Cristo Jesús te lo rogamos humildemente. Amén. Hermanos, vamos a cantar el himno de Cristo es la vida, que ustedes pueden ver en sus pantallas. Cantemos este himno. Raudal de vida plena me dio el Señor Jesús, venero inagotable de gozo, amor y fe, conflictos del pasado murieron para mí, Él hizo todo nuevo en mi angustiado ser. De Cristo es la vida, eterno gran manantial. Venid, bebed, la sed saciad, en Cristo es nuevo el vivir. De Cristo es la vida, pues Él por mí murió. Por Él nacemos otra vez, nacemos para Dios. Crucé por los desiertos de amarga soledad. Precaria fue mi vida, sin luz y sin salud, mas Dios siguió mis pasos, llevándome a Jesús, llevándome a la fuente de eterna vida en Él. De Cristo es la vida, eterno gran manantial. Venid, bebed, la sed saciad, con Él es nuevo el vivir. De Cristo es la vida, pues Él por mí murió. Por Él nacemos otra vez, nacemos para Dios. Del monte del Calvario al pie de horrenda cruz, la fuente de la vida, bebida en aluvión, torrente de agua viva, de aquella cruz brotó. Y así el amor del Padre brindónos redención. De Cristo es la vida, eterno gran manantial. Venid, bebed, la sed saciad, con Él es nuevo el vivir. De Cristo es la vida, pues Él por mí murió. Por Él nacemos otra vez, nacemos para Dios. Hermanos, vamos a terminar nuestro estudio teniendo una oración. Oremos. Señor, gracias te damos por este tiempo que nos das de
es seguir estudiando y conociendo, Señor, de tu palabra. Señor, ahora queda en cada hogar, guarda a cada familia. Señor, que tu bendición siempre sea manifestada en cada hogar. Por Cristo Jesús te lo rogamos humildemente. Amén.